Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Soy miembro del ministerio La Voz de Dios en las Calles. Mi nombre es Esmeralda Lobo y en esta tarde vamos a tener una pequeña reflexión acerca de la palabra del Señor. Pues sabemos que a pesar de que estamos en esta situación, ¿verdad? Que estamos en cuarentena, pues eso no nos debe de quitar el ánimo de seguir buscando la presencia de Dios, de seguirnos llenando más pues de su gracia, de su amor, de su misericordia. Pues quiero decirles que hace unos días a veces las redes sociales sirven para mucho. Hay muchas cosas buenas, aunque también hay cosas negativas. Pero quiero decirles que yo encontraba una tarjetita por ahí que decía, al final de lo que decía, voy a decir primero el final, porque dice, tus debilidades no, al Señor no le asombran nuestras debilidades, porque Él ya conoce las debilidades de nosotros, tenemos nuestros errores, Él ya nos conoce, pero aún siendo así, Él nos escogió con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha escogido? Es de que llevemos las buenas nuevas de salvación a la humanidad entera, por medio de su palabra, que vayamos y que prediquemos el evangelio, que llevemos ese alimento espiritual que las personas necesitan. Mayormente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, pues sabemos que es un tiempo de angustia, es un tiempo de aflicción, humanamente hablando, porque somos seres humanos, y quiera sea o no, pues estas situaciones nos vienen hasta cierta forma a querernos desequilibrar, por decirlo así. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues agarrarnos fuertes de la mano de Dios y pues seguir adelante y pedirle a Él que sea Él que nos ayude. De decirles que dice en esa tarjetita, Dios escogió a Jonás sabiendo que él huiría de él. Dios escogió a Jonás para que llevase ese mensaje a Nínive, que hiciera saber que ya el Señor iba a destruir esa ciudad, y no era porque Dios en sí quería destruir la ciudad, era porque el pecado era tan grande que ya había llegado a su final, que ya el Señor decía, pues ya esta gente no quiere nada. Entonces, pero Él les estaba dando la oportunidad de que se arrepintieran de sus malos caminos, y por medio de eso Él iba a tener misericordia. Pero ¿qué hizo Jonás? Dios sabía lo que Jonás iba a hacer. Jonás, ¿qué hizo? Pues él se subió a otro barco para irse a otra ciudad donde no lo habían enviado. Pero todo tiene un propósito en la vida. Hay situaciones que llegan a nuestras vidas que es con un propósito. Nosotros en el momento de la aflicción no logramos entender y empezamos a blasfemar algunas veces, quizás a contradecir la voluntad de Dios, y no es así. Pues Jonás, desde lo profundo de ese pez que Dios había preparado para que se lo tragara, desde el fondo de ese pez, Jonás habló con Dios. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que Dios era un Dios de misericordia. Entonces Dios escuchó el clamor de Jonás y hizo que ese pez lo vomitara y cayera en tierra. Entonces, ya cuando Jonás salió de ese problema, porque él se vio envuelto en una situación que por momentos Jonás pensaba que él ya no podía hacer nada, pues ya él sabía que había llegado a su fin, pero estando ahí él se acordó del Dios de misericordia, y entonces le clamó a él. Dice que desde el Seol le clamó a él, y el Señor escuchó su clamor. Pero el Señor ya sabía que Jonás lo que tenía que hacer era llevar ese mensaje a Nínive. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Jonás que vino Jonás después de que pasó toda esa situación, obedeció a la palabra de Dios. Entonces llevó ese mensaje a Nínive. Y dice que el camino era de 3 días recorriendo todo el lugar. No sabemos si dormía, no sabemos si descansaba o iba directamente predicando su palabra. Pero dice que hasta que terminó de predicar su palabra, incluso los reyes dijeron de que iban a poner en ayuno y oración a esa ciudad para que Dios tuviera misericordia de ella. El rey fue el primero, dice, que se vistió de cilicio y se arrodilló ante los
ojos de Dios y puso ese decreto de que todos, incluso hasta los animales, las bestias del campo y todo ser humano, se pusiera en ayuno y oración. ¿Para qué? Para por medio de ese ayuno y esa oración, Dios iba a tener misericordia y iba a sacar en victoria a ese pueblo. Entonces, Dios escogió a Jonás. Ya sabía él lo que Jonás hasta cierto modo podía decir que le iba a fallar. Pero Dios conocía el corazón de Jonás. Entonces, Dios nos conoce a nosotros. Él sabe de dónde hemos salido, Él sabe lo que nosotros éramos. Incluso Él sabe lo que nosotros vamos a hacer, pero Él ha puesto la mirada en nosotros, porque Él quiere que nosotros seamos instrumento para llevar su palabra. Por ejemplo, dice también que Dios puso sus ojos en David, sabiendo que David iba a cometer adulterio, que sabemos que ese es pecado. Pero ¿qué sucedió cuando mandó a ungir al hijo de Isaí para que fuese rey, para que fuese príncipe, para que fuese rey de Israel? Samuel fue a buscar a los hijos de Isaí. Él pensó que cuando le llevaron el primer hijo de Isaí, dijo, ante los ojos del escogido estoy. Mas Jehová le dijo, no, ese no es mi escogido, porque tú ves lo de afuera, tú ves la apariencia. Porque dice, según dice, los hijos de Isaí eran hermosos todos. Entonces, a veces nosotros los seres humanos nos fijamos en la apariencia de aquella persona, que porque se ve, por decirlo así, elegante, que porque se ve una persona educada, preparada, quizás nosotros intelectualmente, nosotros decimos, esa persona, wow, es diferente. Pero a veces, lastimosamente, hay personas que por mucha educación que tengan, son arrogantes, son orgullosas, son de mal carácter, por muy hermosas que sean por fuera, pero Dios anda buscando lo de adentro. Dios busca la humildad de corazón. Y en esos personajes eso es lo que Dios había visto, la humildad de corazón. Entonces dice que incluso cuando ungió, porque pasaron 7 hijos, dice, de Isaí, y ninguno era el escogido. Hasta que vino Samuel y le dijo, estos son todos tus hijos. Y vino él y le dijo, falta aún uno, el que pastorea las ovejas. Podríamos decir que era quizás el menos notado en aquel reino, en aquella ciudad, porque era el que iba al campo a apacentar las ovejas. Y los otros tal vez podían tener un cargo superior en algún lugar del pueblo, pero Dios no andaba buscando por los cargos que tenían. Dios andaba buscando el corazón de la persona. Aunque él sabía que David en una cierta ocasión le iba a fallar también. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos a un Dios misericordioso. Nosotros tenemos a un Dios que dice que si le buscamos, que si llegamos humillados ante Él, pero tenemos que llegar con un corazón constrito y humillado. Y no solamente en el momento que queremos la respuesta de parte de Dios. Tiene que ser en todo tiempo, porque ¿qué es lo que sucede? En ocasiones hay personas que buscan a Dios en los momentos de aflicción, como se está viendo muchos videos en las redes sociales ahora, que mucha gente está confesando que Dios aquí, que Dios es allá. Pero ¿qué sucede cuando están en una situación equilibrada? Donde no hay temor de enfermedad, donde no hay temor de hambruna, donde no hay temor pues de nada, porque estamos bien, hay tranquilidad, hay alimento, hay empleo y estamos bien. ¿Qué es lo que sucede? Nos olvidamos de Dios. Entonces Dios buscaba a esas personas porque Él sabía que aún en las angustias, aún cuando ellos sabían que habían cometido aquel pecado, ellos iban a volver a Dios con un corazón constrito y humillado, que es lo que el Señor busca. Por ejemplo, el trabajo de la voz de Dios es ir a los lugares donde estas personas humildes están y llevar esa palabra. Porque dice que tenemos que ir a donde el rico, a donde el pobre, a todo lugar, porque la palabra de Dios no es ni para rico ni para pobre, es para todo el que quiera escuchar la palabra de Dios. Entonces,
nosotros vamos y llevamos esa palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Alcanzar almas para el reino de Dios. Porque como les digo, el Señor no viene por apariencia, porque hay personas que son humildes tal vez en su forma de vestir, en su forma de vivir, pero tienen un corazón agradecido ante Dios, que toda la vida ellos están en agradecimiento a Dios. Entonces Dios eso es lo que anda buscando, ese corazón arrepentido, ese corazón que Él busca que haya sinceridad. Y bien es cierto que nosotros como seres humanos todos, no solo David, no solo Jonás, le falló al Señor. Porque también dice que también Él escogió a Judas sabiendo que Judas lo iba a entregar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios venía por todo. Dios vino, dio a su Hijo por cada uno de nosotros, no importando condición social, no importando si lo iban a traicionar o no. Dios lo que quería era darnos un ejemplo del amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tener ese corazón agradecido a Dios. Y en agradecimiento a esa misericordia, a ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros, pues trabajar en su obra, ir a buscar esas almas perdidas que están ahí en la calle. A veces son por situaciones que han vivido y el enemigo les ha hecho creer que no pueden salir de esa situación. Pero yo quiero decirle que no importa dónde hayas caído, no importa en la situación que tú te encuentres, Dios te dice, aquí estoy, ven a mis brazos, te estoy esperando. Pero Dios quiere que vayamos a Él, que le digamos que nos perdone y que entreguemos su vida a Él, porque Él eso es lo que quiere hacer un cambio en esas vidas, como lo ha hecho en nosotros. Porque si todos los que nosotros estamos en el ministerio, tenemos un pasado que nos podría hasta avergonzar si nos pusiéramos quizás a contar nuestro testimonio. Pero de ahí nos sacó Dios. Entonces nos ha traído para que nosotros seamos portadores de su amor, que seamos portadores y demos a conocer esa misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a buscar al necesitado, ir a buscar al enfermo, ir a buscar al preso y llevar esa palabra de aliento. Porque pueden decir, yo de aquí no salgo, ya de aquí yo ya es por gusto, ya no puedo salir. Pues déjame decirte que es una mentira que el enemigo te ha puesto. Porque tú sí puedes salir siempre y cuando sintas en tu corazón ese deseo de buscarle a Él, de llegar arrepentido a Él y de ofrecerle ese sacrificio, de ofrecerle tu vida, de ofrecerle tu corazón, derramarte esas lágrimas ante Él, pidiéndole esa misericordia de lo alto. Entonces, de esa forma, el Señor va a cambiar tu vida, pero tiene que ser con un arrepentimiento genuino, que no digamos que ahora sí lo vamos a arrepentir y ya cuando la situación esté diferente, vamos a volver a nuestra vida cotidiana, diaria, a hacer lo que a Dios no le agrada. Déjame decirte que Dios quiere que haya un cambio en nuestra vida. Dios quiere que nosotros cambiemos. Él dice que Él no viene por la apariencia de afuera, Él viene por la apariencia de adentro. Pero tenemos que cambiar lo de afuera también. Tenemos que cambiar nuestro carácter. Tenemos que cambiar nuestra forma de comportarnos con las demás personas. Porque Dios nos ha mandado a que demos amor. Dice que nos amemos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y qué mejor forma de demostrar el amor de Dios es ir a buscar a esas personas que necesitan tanto del amor de Dios, porque tal vez por la situación en la que se encuentran, sus familiares los han abandonado, sus familiares les han dado la espalda, tal vez sus esposas, sus hijos. Pero déjame decirte que Dios puede cambiar esos corazones. Dios puede hacer que tu esposa te reciba un día en su casa. Dios puede hacer que tus hijos te acepten, pero tienes que hacer tú primero algo a cambio. Tienes que entregar tu vida al Señor.
Tienes que demostrarte a ti mismo que puedes cambiar, para que tu familia vea que sí puedes cambiar. Y esto no lo vas a hacer tú solo. Esto lo vas a hacer con la ayuda de Dios, porque nosotros solos nada podemos hacer. Nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas día a día, minuto a minuto. Nosotros lo necesitamos, porque lo necesitamos aún para respirar. ¿Cuántas personas en estos momentos no están dependiendo de un respirador artificial? Y nosotros tenemos la dicha de poder respirar sin necesidad de un gasto, porque Dios ya pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos ver, para que nosotros pudiéramos respirar, para que día a día nosotros amanezcamos y le demos las gracias a Dios por un nuevo día más que nos ha dado, porque tenemos nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos, y están vivos, están bien. Pero en estos tiempos son tan difíciles que esa enfermedad ha llegado a nivel mundial. Pero qué hermoso sería que nosotros como seres humanos, que la humanidad entera pudiera comprender el amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que Dios lo único que nos pide a cambio es que le entreguemos nuestro corazón, ese corazón sincero, que nos despojemos de toda mentira, que nos despojemos de todo odio, de todo rencor, de toda raíz de amargura, porque si estamos con todas esas cosas en nuestro corazón, va a ser difícil. Tenemos que ser sinceros primeramente ante Dios, porque Él conoce hasta lo más íntimo de nosotros. Él conoce quizás el área de nuestra alma que nosotros no conocemos, pero Él ya conoce todo. Pero Dios puso su vida, Él puso su mirada en nosotros, y Él no nos eligió porque tuviéramos buenas actitudes. Él nos eligió sabiendo que teníamos defectos. Él nos eligió sabiendo que teníamos nosotros pecados, pero Él dijo: esta es mi hija, este es mi hijo. He puesto la mirada en Él. Dios ha puesto la mirada en ti. Dios quiere que vayas y prediques su palabra, pero tenemos que ser sinceros primeramente con Dios. Tenemos que ser portadores de buenas noticias en estos tiempos, que lo único que escuchamos en la televisión, lo único que escuchamos en Facebook son malas noticias, que en tal país han habido tantos muertos, que en nuestro país hay tantos contagiados. Nosotros podemos hacer la diferencia de llevar esas buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Las noticias de salvación, que ha llegado la salvación a tu casa, que el Señor está tocando tu puerta. El Señor te está llamando porque quiere entrar a tu casa, quiere sentarse en su mesa, quiere comer contigo. El Señor dice que Él está dispuesto a perdonarnos. Entonces yo te digo, busquemos a Dios, busquémosle mientras pueda ser hallado, porque los tiempos son difíciles. Bueno, aproximadamente ya vamos para cerca de 2 meses que no podemos estar en nuestra congregación, reunidos todos como familia, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios en nuestra iglesia a diario. Nosotros que tenemos que estarle alabando, glorificando, bendiciendo su nombre en nuestros hogares, suplicándole esa misericordia de lo alto, para que Él nos ayude a salir adelante de esta situación. Pero no lo hagamos solamente porque queremos salir de la situación, porque queremos salir de esta angustia en que la mayoría de las personas se encuentran. Hagámoslo porque tenemos un corazón agradecido para Dios. Déjame decirte que yo estoy tan agradecida con Dios, porque a pesar de esta situación,
Dios no nos ha dejado y es tan verdadera su palabra donde dice que Él dice su palabra que todos tenemos derecho a esos alimentos, pero dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Déjame decirte que Dios ha sido tan fiel conmigo que yo no tengo cómo pagarle porque Él ha estado a diario en mi vida. Él me ha sorprendido de maneras sobrenaturales en ocasiones y siempre Él está pendiente de cada uno de nosotros porque dice que Él es nuestro proveedor. Pero digámosle, Señor, tú eres mi proveedor, pero también eres mi provisión, porque yo digo, Él es mi proveedor, pero Él es mi provisión. No hay situación que no pueda ser escuchada y que Dios no nos pueda sacar de ella. Dios está ahí con cada uno de nosotros. Solo lo que tenemos que hacer es buscarlo a Él. Lo que tenemos que hacer es llegar con ese corazón constrito y humillado, pedirle esa misericordia de lo alto. Porque como les digo, en estos tiempos se ha desatado tanto que predicas por un lado, predicas por otro. Excelente, está bien, porque ahorita Él es el único medio que nosotros tenemos para podernos llenar. Pero ¿qué más que esto? Que la palabra de Dios, donde dice que aquí encontraremos palabras de vida eterna. Donde el Señor nos está mandando que escudriñemos las Escrituras. Porque aquí encontraremos nosotros la sabiduría de lo alto. Todo lo que está sucediendo no es casualidad. Son las profecías que están escritas en este libro santo. Entonces nosotros tenemos que estar confiando en el Señor, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestro pronto auxilio en nuestra tribulación. Y como dice el libro de Crónicas, si se humillare mi pueblo, dice, por el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos y oraren, dice que Él perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra, dice. Pero ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos ante los ojos de Él. No te digo que te humilles ante la gente. No te digo que vayas y te humilles ante un pastor, ante una persona, no. Porque ellos no te van a dar la salvación. El que te va a dar la salvación es el Señor, que entregó a su Hijo a la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos esa entrada a la patria celestial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos ante Él, pedirle misericordia y que sea Él el que nos ayude a seguir adelante, a buscarlo a Él día con día. Como te digo, Dios puso su mirada en ti, como la puso en David, como la puso en Jonás, como la puso en muchos personajes de la Biblia, sabiendo que iban a fallar en más de alguna vez. Y él no veía lo exterior de la persona, la hermosura de aquella persona, la elegancia. Él no veía eso. Él no viene por elegancia, Él no viene por eso. Él viene por nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que buscarle a Él. Tenemos que decirle, Padre, aquí estoy. Ayúdame. Ilumíname para seguir adelante. Tómame de tu mano, porque si yo me agarro de la tuya, fácilmente me suelto. Pero si tú me agarras, yo sé que tú no me vas a soltar nunca. Esa tiene que ser nuestra convicción, que si Dios nos agarra de su mano, pero tenemos que dejarnos agarrar nosotros de la mano de Dios, porque Él nos dio a su Hijo, nos lo entregó para que nosotros vivamos libres. Si Él ya nos libró de todo pecado, de toda enfermedad, Él ya nos libró de toda tribulación. Por eso Él entregó a su Hijo, para que nosotros podamos tener esa vida eterna. En esta tarde te digo que el Señor te bendiga y espero que esta pequeña reflexión pueda llegar a tu corazón y más de alguna persona se pueda identificar y pueda decir, es cierto, yo necesito buscar el rostro de Dios. Yo necesito buscarle a Él, clamarle a Él, porque Él es el único que nos puede ayudar. Seamos portadores de buenas noticias. No llevemos malas noticias. Seamos portadores de la gloria, la gracia de Dios
Que el Señor les bendiga y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes.